Bueno, vamos a resolver el problema número 5 de los apuntes. Este problema trata sobre el tema de análisis de tendencia. Tenemos los siguientes datos, son los datos de empleo en una X empresa de 60 meses y nos pide pronosticar los datos de empleo para los siguientes 12 meses. Entonces, por ejemplo, para un mes dado, el primer mes tendremos 322 empleos, para el siguiente mes 317 empleos y así sucesivamente. ¿Qué podemos decir de estos datos graficándolos? Vamos a ver. Aquí previamente tenía cargados los datos en Minitab. Están todos puestos en forma vertical, en una sola columna. Y bueno, primero vamos a observar cómo se ven en una gráfica estos datos. Bueno, para graficarlos vamos al menú estadística, series de tiempo, gráfica, gráfico simple. En serie será empleos y vamos a establecer como son datos mensuales en el menú de calendario, vamos a establecer mes. El incremento de los datos pues será de uno en uno, es decir, vamos de mes en mes. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar. Bueno, los datos se observan eh, que siguen una tendencia ascendente. Esto porque lo decimos así. Si nosotros tratásemos de ajustar esos datos a una línea recta, esa línea recta se vería de la siguiente forma, más o menos así. Y bueno, esa línea recta, como bien observan, tiene una pendiente positiva. Es decir, los datos tienen una tendencia ascendente. Aunque también noten ustedes cómo se observan ciclos, es decir, los datos se repiten cada determinada longitud de tiempo. Bueno, esos ciclos dentro de series de tiempo se les denomina componente estacional. En los ejemplos subsecuentes vamos a analizar este tipo de componente y en este ejemplo solamente analizaremos el componente de tendencia, es decir, si los datos van en tendencia ascendente, descendente o bien se mantienen constantes. Vamos a pasar ahora sí a hacer el análisis de tendencia propiamente. Vamos al menú estadística, series de tiempo, análisis de tendencia. Tenemos cuatro tipos de modelos para analizar: el modelo lineal, que trata de ajustar los datos a una línea recta; el modelo cuadrático, que los trata de ajustar a una curva; el modelo de crecimiento exponencial, en la que los datos, para que se ajustasen mejor a este tipo de modelo, tendrían que observar un crecimiento muy acelerado; y la curva S, los datos tendrían que observar también otro tipo de comportamiento, en este caso eh, una tendencia o un movimiento, digámoslo así, ascendente y descendente al transcurrir los periodos de tiempo. Bueno, de acuerdo al tipo de datos que tenemos, a cómo se observaron en la gráfica, lo más recomendable es ajustar a un modelo lineal o a un modelo cuadrático. Sin embargo, si ustedes desean, pueden probar con los otros modelos también y en base
a qué medidas de exactitud les den mejores, esto ya lo vamos a ver más adelantito, podrán establecer qué tipo de modelo es el más correcto. En este caso solamente vamos a probar con el modelo lineal y con el modelo cuadrático. Vamos primero a establecer el modelo lineal. Introducimos la columna de empleos, vamos a marcar aquí lineal, número de pronósticos 12. En iniciar desde el origen no ponemos nada. En los ejemplos subsecuentes vamos a hacer uso de estos ajustes, residuos y pronósticos, por lo cual los vamos a remarcar de la pestaña de almacenamiento. Vamos a aceptar. Y todas las demás opciones las dejamos así sin mover nada. Nuevamente aceptar. Bueno, ya tenemos los resultados. En la ventana de sesión podemos observar la descripción del modelo que aplicó el software, en este caso modelo de tendencia lineal, los datos referidos a la columna de empleos con un tamaño de datos 60 y no hay valores faltantes, es decir que los meses van de manera consecutiva, sin que falten meses. También se observa la ecuación de tendencia ajustada, que es una ecuación de una línea recta, está dada en términos de t, en términos de tiempo. En este caso el tiempo está dado en meses de acuerdo al problema. Las medidas de exactitud que ya más adelante vamos a establecer para que nos indican los 12 pronósticos que le pedimos al software que nos calculara. Por ejemplo, para el mes 61 tenemos ese valor de empleos, para el mes 62 386.209 empleos y así sucesivamente. Para los meses subsecuentes tendremos ese pronóstico. Como bien saben, estos datos se pueden copiar o cortar y posteriormente pegarlos en Word, en Excel o en cualquier otro programa de su preferencia. Vamos a calcular ahora el análisis de tendencia, pero siguiendo el modelo cuadrático. Vamos a marcar aquí cuadrático, dejamos los pronósticos iguales y aceptar. Bueno, ¿qué de diferente vemos en este modelo con respecto al que se calculó o el que se obtuvo en el modelo de tendencia lineal? Bueno, aquí los datos se ajustaron a una curva, como bien observa. Y también la ecuación de esa curva pues está representada con una ecuación cuadrática. De las medidas de exactitud, ¿qué podemos decir? Vamos a compararlas para ambos métodos. De manera general observamos que las medidas de exactitud son menores para el modelo de tendencia cuadrática respecto al modelo de tendencia lineal. De manera general, por regla, vamos a decir que entre menor sean las medidas de exactitud, va a ser mejor o el modelo va a tener mayor exactitud, valga la redundancia. De acuerdo a eso, en este caso, el modelo de tendencia cuadrática resulta mejor por tener menores medidas de exactitud.
pero vamos a ver qué significan esas medidas de exactitud. Bueno, aquí ya he encontrado con la ayuda de Minitab, qué es lo que representa el MAPE, el MAT y el EMSD, las diferentes medidas de exactitud. El MAPE nos indica el porcentaje del error, es decir, qué tan errado está un pronóstico dado. En este caso, en el modelo cuadrático, el pronóstico está errado en 1.70%, mientras que en el modelo de tendencia lineal está errado en 1.8999%, es decir, está más cerrado. Bueno, como les había mencionado anteriormente, entre menores sean estas medidas de exactitud, es mejor. Ahora, ¿qué significa el MAD y el MSD? Bueno, de nuevo cuenta vemos que el MAD es menor para el modelo de tendencia cuadrática, pero ¿qué significa el MAD? El MAD es la desviación absoluta de la media, expresa la exactitud en la misma unidad de medida que los datos. Bueno, pero ¿qué en sí que nos especifica esta medida? Pues el MAD es la diferencia entre el valor ajustado y el valor real. Vamos a observar esta gráfica. Aquí, por ejemplo, en el último punto rojo, tenemos un valor de 390 empleos. Ese valor es un valor ajustado, es un valor pronosticado. El valor actual es de aproximadamente 396, el punto azul. Entonces, precisamente la diferencia entre esos dos puntos es el MAT. Si solamente fueran esos dos puntos, el MAT sería de aproximadamente 6. Para el punto anterior, más o menos si lo estimamos, podríamos tener una diferencia aproximada de 3. Entonces el MAD entre esos dos pares de puntos sería 6 y 3, el promedio aproximadamente 4.5. Ese sería nuestro MAD. Si, si consideráramos solamente esos dos pares de puntos. Bueno, pues eso mismo se realiza para el resto de puntos y el promedio de esas diferencias se establece como el MAT. Bueno, también haciendo consideración que esa diferencia se considera o se toma en cuenta en valor absoluto. El MSD es muy parecido, solamente que esas diferencias se elevan al cuadrado. Si tomamos como referencia esos mismos dos pares de datos que acabamos de analizar, para el primer par de datos, al tener una diferencia de 6, tendríamos un MSD de 6 por 6, 6 al cuadrado, 36. Otra diferencia que habíamos establecido en, en 3, me parece, tendremos una diferencia al cuadrado de 9, 36 más 9, 45. Entre 2 tendremos más o menos un promedio de 22, pónganle ustedes. Ese sería nuestro MCD. Y bueno, eso se realiza sucesivamente para el resto de puntos.